Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase del Instituto de la Red Sanar. En esta oportunidad nos vamos a referir al tema de prevención del suicidio. Vamos a hacer una aclaración. La Red Sanar no se especializa en lo que es exclusivamente prevención, especialmente prevención del suicidio. Sí, promoviendo la salud integral, promoviendo el sentido vital, promoviendo la espiritualidad, estamos promoviendo la vida, pero no somos especialistas ni en detectar presuntos suicidas, ni en acompañar ni ayudar a la persona que de alguna manera esté pasando por una situación en la que esté barajando la posibilidad del suicidio. Entonces, lo que vamos a plantear en esta clase básicamente es poder conocer un poco más de lo que es el suicidio y agudizar el ojo, digamos, agudizar el ojo para pedir ayuda o para derivar a las instituciones que correspondan, las que sí están especializadas en prevención del suicidio. Pero como nosotros en los talleres psicoeducativos nos encontramos con heridos de todo tipo, no sería raro que podamos encontrar alguna persona que esté pasando por una situación muy difícil y que la idea del suicidio sea una idea que esté barajando. Dicho esto, vamos a empezar con lo que es la clase propiamente dicha, que de lo que vamos a hablar va a ser básicamente qué es el suicidio. La palabra suicidio deriva del latín y significa darse muerte a sí mismo. El suicidio no es una decisión intelectual, no es una decisión pensada, meditada, es un acto de desesperación. Es un acto impulsivo de desesperación. Y hay que tener en cuenta que la persona que intenta suicidarse no es una persona que se quiera morir. Es una persona que solamente encontró en matarse la solución a su problema. Son personas altamente lastimadas por diferentes motivos, por diferentes factores. Antes de hablar de los factores, vamos a hablar un poco de lo que son las agresiones, lo que son las conductas agresivas. Hay dos tipos de conductas agresivas. Una es la conducta heteroagresiva, que significa que uno atenta contra la vida o contra la integridad física de otra persona, agrede a otro. Y las otras conductas agresivas son las autoagresivas. Las autoagresivas pueden ser directas o indirectas. Cuando hablamos de indirecta, ¿de qué hablamos? Y hablamos de estas personas que suelen asumir riesgos, suelen tener actitudes que hacen peligrar su propia vida. Por ejemplo, exceso de alcohol, exceso de drogas, tabaquismo, deportes de altísimo riesgo, abuso de fármacos e incluso negligencia contra su salud.
o sea, poco control de su salud, personas que están enfermas y no se hacen ver. Estas son consideradas conductas autoagresivas. Cuando hablamos de intento de suicidio o suicidio, ¿de qué tipo de factores de riesgo hablamos? Algunos factores de riesgo tienen que ver con lo social. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, personas con con rupturas afectivas, que puede ser divorcio, puede ser la muerte de algún ser querido, muy cercano. Podemos hablar también de personas que se quitan la vida para salvar el honor propio o el honor de la familia o para no ser una carga para el resto de la familia. Personas que no se encuentran incluidas en la sociedad, no se sienten incluidas en la sociedad, por ejemplo, los casos de bullying, ese tipo de casos. Factores psicológicos, personas con patologías de bajo control de los impulsos, personas muy autoexigentes, con expectativas propias, diría casi desmesuradas. Personas dependientes que requieren siempre de una atención constante. Factores patológicos pueden ser depresiones muy graves o recurrentes. La bipolaridad es una enfermedad que en su fase maníaca corren riesgos. La distimia, enfermedades psicóticas, TOC con pensamientos rumiantes y trastorno límite de la personalidad. De factores biológicos, hay estudios que están, digamos, bastante avanzados en que existen componentes neuroquímicos cuantificables, no me salía la palabra, que se pueden detectar mediante estudios de laboratorio, especialmente en depresiones muy severas. Y factores clínicos como pueden ser enfermedades terminales, como pueden ser cirugías sin éxito, principalmente cirugías sin éxito y con deformaciones en el rostro, dolores crónicos, amputaciones graves, tumores cerebrales. Vamos a tratar de entender qué es lo que le pasa a la persona que está pensando en suicidarse. Tiene alteraciones neuroendocrinas que le promueven un déficit cognitivo y un deterioro afectivo que digamos que los pone en algo que se denomina el triángulo de Schneiderman. Este triángulo de Schneiderman está compuesto por una muy baja autoestima, muy deteriorada, una autoestima altamente deteriorada, algo que se llama visión en túnel. No pueden ver más que su problema. Tienen una deficiencia intelectual que no les permite ver más allá de sus problemas y tienen como anuladas las capacidades intelectuales.
y una extrema agitación que no les permite tener un pensamiento organizado. Estas tres características, reunidas las tres, forman un triángulo, digamos, letal, donde la persona tiene una visión nula y más bien desoladora del futuro, no tiene entusiasmo por el presente, no tiene una visión pesimista del presente, no encuentra salida, no encuentra solución, y tiene una carga del pasado que puede venir con cargas de culpa, de enojo, de frustración, de desolación, que los coloca en una situación altamente de riesgo. Vamos a hablar ahora de los estados del proceso suicida. El primer estado es un estado donde empieza a aparecer, surge la depresión, surgen los problemas para conciliar el sueño, empieza a haber una etapa de aislamiento, la persona empieza a tener como una visión de ruina, de pesimismo, y surge la primera idea del suicidio. Esta primera idea del suicidio en muchísimas oportunidades no solo que los sorprende a sí mismos, sino que a veces les genera un cierto miedo de solo pensarlo. O sea, es la primera vez que se les cruza la posibilidad. Ya digo que en muchos casos a veces hasta los asusta. Pero prontamente empiezan a pasar en lo que es la segunda etapa. Si el problema persiste, si la solución no aparece, si se sienten desesperanzados, se sienten sin otra salida, con lo cual la idea que habían barajado, que en un primer momento los asustaba o los sorprendía, ya empieza a tomar cierta forma, ¿sí? Empiezan a perder el juicio crítico y hasta ven como una solución posible la salida del suicidio. No pueden confrontar sus pensamientos con la lógica, no pueden encontrar otra solución posible. Entonces, en este segundo estado es donde empieza a tomar forma, es donde empiezan a proyectar de qué manera, en qué momento, qué vehículo van a utilizar, qué medio van a utilizar para llevarlo a cabo, la fecha, la hora, y se familiarizan con esta idea. En este estado, algunas personas pueden empezar a dar señales, pero tengamos cuidado con esto, principalmente si en algún momento llega al nodo algún familiar de alguien que se suicidó. Porque a través de estudios que se están haciendo en la actualidad, que se llaman autopsias psicológicas, se está determinando que es bastante alto el porcentaje que no da señales, que no deja ningún tipo de huella ni ningún tipo de señal. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque a veces el hecho de no haber podido, de no haber visto esas señales, hace sentir a la familia culpable, cuando en realidad quizás la persona no las dio, no las dejó esas señales.
Eh, Luego pasan al tercer estado. Es el estado más peligroso porque incluso es el estado menos detectable. En la persona aparece una paz repentina, aparece como un sosiego, la calma después de la tormenta. Eh, es- esta calma y esta paz es debido a que la persona ya tomó la decisión de suicidarse y siente que encontró la solución. En esta etapa suelen algunos ordenar ciertos detalles de su vida, poner en regla algunos papeles, visitar amigos que hacía mucho tiempo que no visitaban a modo de despedida o visitar familiares. Pero es una etapa muy difícil de detectar porque es bastante engañosa.